noches, qué gusto encontrarnos en la pantalla de TN Todo Noticias con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Sandy. Déjame decirte algo, te ves espectacular con este cambio de look. Vea usted ahí en casita el nuevo look de la licenciada Sandy Monroy. Muchísimas gracias. Y bueno, hay que renovarse también, ¿no? Para agrado de todos ustedes. Así que hoy vamos a tener diferentes temas, Julio. Correcto, hay que tratar Sandy. Temas económicos, vamos a hablar de la situación de El Salvador, por supuesto. Ayer adelantamos y damos aquí en primicia en nuestro país esa decisión. Y tendremos temas polémicos, el tema de la identidad de género. Pero ¿quieres saber qué otros temas vamos a estar tratando? Usted, amigo televidente, pues bueno, veamos nuestros titulares. Bienvenido. Exigen igualdad. Mesa técnica sobre la iniciativa de ley 5395 de identidad de género pone el foco de la atención sobre este tema. Cacería de brujas. Empresarios creen que acciones de la SAT crean pánico fiscal en pequeños y medianos comerciantes, lo que puede fomentar la informalidad. Precio del café en declive. Analizaremos el impacto y los riesgos que tienen preocupados a los caficultores del país, que ven un panorama complicado. Crece la expectativa comercial. Con la integración de El Salvador a la Unión Aduanera, el Triángulo Norte Centroamericano se convierte en un importante bloque económico. Mujeres enfrentan falta de oportunidades. La mayoría se ve obligada a dedicarse al trabajo informal, pese a tener un nivel académico superior al de los hombres. El Salvador corta relaciones diplomáticas con Taiwán. El senador estadounidense Marco Rubio busca que Estados Unidos elimine la ayuda al país vecino. Hablemos entonces sobre esta iniciativa de ley de identidad de género, que por cierto está en proceso en el Congreso de la República y ha generado debate entre los distintos sectores, unos a favor, otros en contra, pero veamos qué ha pasado en esta mesa técnica. 95 de identidad de género que se discute en el Congreso. De ser aprobada, también tendría que realizarse cambios en los documentos de identificación personal. Por lo tanto, el RENAP indica que están analizando esta situación. En la iniciativa de ley presentan artículos como el 15, el 18, el 19, el 20, que son los que directamente afectan a la institución. Ellos solicitan, por ejemplo, poder hacer cambios en la partida de nacimiento y que en el DPI, tal y como en algunos manuales que ellos presentan en esta ocasión y que nos dan, pues indican que desean que se les ponga, por ejemplo, el nombre que ellos escojan en el DPI e igualmente el sexo con el que ellos se identifican. Pues como les repito, ellos tienen todo el derecho de solicitar. Es una iniciativa de ley que se está discutiendo y nosotros pues estaremos opinando al respecto ya el día viernes de lo que pueda proceder, si es que procede o no procede. Por su parte, el diputado Estuardo Galdames se expresó en relación a esta iniciativa de ley. El primer renglón de la Constitución Política de la República de Guatemala dice invocando el nombre de Dios. Entonces yo tengo que considerar eso a partir de cuando yo principio a cumplir la Constitución Política de la República de Guatemala, que se invoca el nombre de Dios. Y Dios dijo Adán y Eva, hombre y mujer, macho y hembra. No habló de terceras opciones, por lo tanto yo no estoy de acuerdo con esa ley que se refiere a la identidad o a la equidad de género. Que me disculpen las personas interesadas, pero yo no estoy de acuerdo, los respeto sí, y como digo, exclamo mis oraciones a ellos para que salgan de su confusión, pero yo solo voy a referirme a hombres y mujeres y a nadie más. Bueno, el tema de la identidad de género, ¿verdad? Un tema bastante polémico. Según estimados, en Guatemala viven alrededor de 15,000 personas transgénero. Guatemala no reconoce la identidad de género de estas 15,000 personas trans y no les permite ajustar sus documentos oficiales a lo que ellos pretenden reflejar en cuanto a su sexo. Quieren de alguna manera identificar
como corresponde a estas personas, y ahí es donde se da la discriminación y la exclusión del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema social, y no digamos de todos los tabúes religiosos también, claro, que a este tema se le van sumando. La propuesta de ley que existe, por cierto, en el Congreso, tú la mencionaste, Sandy, desde el año 2009, sí, permitiría eventualmente que puedan rectificar su partida de nacimiento. Si nacieron hombres, tener y adoptar una identidad femenina y viceversa. La iniciativa también cumple con la opinión consultiva que entidades en derechos humanos que ven los derechos de las personas trans han consensuado a nivel internacional, y de alguna manera también se considera que la rectificación de la identidad de las personas de género es un derecho que está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahí es donde empieza la polémica, Sandy. El Congreso de la República está tratando esto en Guatemala desde el año 2009, ha quedado engavetado, y no hay una solución real a esta situación, porque cada vez se van sumando más personas que estos grupos de la diversidad sexual están exigiendo precisamente su derecho a la identidad. Y no solamente se suman más personas, sino que también en el Congreso se suman más iniciativas. ¿Cuántas iniciativas de ley se tienen? Algunas engavetadas, otras pendientes de debate, sí, y diferentes situaciones que se presentan donde nos preguntamos, ¿en realidad los diputados le van a dar prioridad a este tema cuando también hay otros que han estado en lista de espera? Esta parte es muy interesante analizarla, Sandy, claro, porque este es un tema importante, no le estamos quitando la importancia, pero hay temas que también la agenda legislativa tiene atrasados, que tienen muchísima importancia. Y es que eso hay que ver, el ritmo de trabajo del Congreso, porque hay que ser realistas, exactamente, hay que ser realistas. Hay diferentes temas, este es uno de ellos, que está pendiente de que se trate al menos en el hemiciclo. Está pendiente de que se trate al menos en el hemiciclo, pero la comisión que en este momento está dándole la revisión, llamemos así, al anteproyecto de ley, ya dijo, o sea, ya se pronunciaron que el anteproyecto no lo van a pasar para conocimiento del hemiciclo, con lo cual se ratifica lo que tú bien decías, Sandy, ni este año ni el próximo año se espera que esto pueda de alguna forma conocerse por los diputados, al menos no por esta legislatura. Por supuesto, pero hay que recordar algo, Julio, definitivamente hace unos meses se da entonces a nivel internacional este llamado para diferentes países que forman parte de una convención donde se indica que precisamente se le dé, se trate este tema, que los países puedan reconocer, puedan favorecer y agilizar algunos temas pendientes en las personas transgénero, y Guatemala es parte de esta convención. Es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es parte de estos acuerdos en materia de derechos humanos, pero aquí yo hago una pregunta, y esto para nuestros amigos televidentes que nos ven en casa. ¿Cómo estará la sociedad guatemalteca preparada para esto? Porque recuérdate que nuestra sociedad termina siendo una sociedad profundamente conservadora, una sociedad con una profunda creencia también religiosa, que en este tema, pues estos grupos también se oponen a esta petición de las personas trans, y es aquí donde se da un balance. Ya no se juega en el campo o en la cancha de lo jurídico político, sino que se pasa al tema religioso, a los temas de tabús, a los temas de la doble moral también que existe muchas veces en muchos sectores de nuestra sociedad. Aquí la pregunta es, ¿Guatemala está preparada para de esta manera aceptar este tema, para pues afrontar entonces la decisión que pueda tomar el Congreso? Porque sabemos también que el Congreso funciona de esta manera, o sea, si ve mucha presión, si ve muchos sectores que están en contra, exactamente. No, Guatemala no está preparada. Definitivamente tendremos que tratarlo en algún determinado momento, pero aparte de que no está preparada tal vez la sociedad con esa apertura mental, el Congreso es el que no está preparado. Bueno, y no está preparado no solo para tocar esto, sino tampoco para darle prioridad al resto de iniciativas de ley que tú ya mencionaste. Exactamente. Así que vamos a ver qué sucede al final. Se ha instalado esta mesa técnica, al menos se está hablando del tema. Esperemos que en estas reuniones se pueda llegar a un consenso para de esta forma garantizar los derechos también de todas las personas. Y es que vamos por eso, garantizar el derecho de las personas, y obviamente en estos derechos nos encontramos también con el sector de transgéneros. Así que hay que estar pendientes a ver qué sucede. Quedémonos con esa como reflexión final, el derecho de todos los guatemaltecos. Y en este momento creo que llegamos precisamente a la primera de nuestras pausas. Así es, Julio, vamos a irnos a una pausa, pero vamos a regresar con otro tema que también ha dado de qué hablar durante esta jornada, así que usted no se lo puede perder cuando regresemos de este corte comercial. Somos a la medida.
bueno, durante el foro de prevención de riesgos fiscales desarrollado por la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, empresarios mostraron temor por las fiscalizaciones emprendidas por la SAT, pues varias de ellas se llevan por la vía penal y por eso pues tienen miedo a que eso pueda afectar en la economía. Así que veamos. Empieza a haber un cierto pánico fiscal. Y eso es lo que nosotros queremos aclarar y hemos querido entablar con la SAT este diálogo. El diálogo existe entre empresario y SAT, eso existe, siempre se da oportunidad por parte de SAT de aclarar los temas, pero hay momentos en que no logramos converger en la interpretación de la ley. De esta forma, Enrique Lax, de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, se refirió a las fiscalizaciones emprendidas por SAT. Consideran que varios casos podrían llevarse por la vía administrativa, es por ello que temen que se promueva la informalidad. Y entonces ahí empieza a haber una brecha fiscal mucho más grande porque la recaudación se cae. Entonces, cuando hablan de informalidad en este país, que ya casi llega al 75%, entonces empieza a haber un cuestionamiento de dónde es que tenemos que integrar a más empresarios a la formalidad para que todo el mundo pague todo lo que la ley indica que se debe pagar como impuestos. A ver, una cosa debe quedar clara. En Guatemala se debe incentivar a los contribuyentes. La situación puede fomentar que muchos empresarios pasen a la informalidad, lo cual acrecentaría los problemas de recaudación para la SAT. Los empresarios creen que es mejor no pagar impuestos ante la alternativa de pasar por un proceso penal en lugar de un proceso administrativo. La SAT busca ampliar la base tributaria y para ello lo que debería hacer es facilitar el proceso de tributación, facilitar que el ciudadano pueda acercarse a pagar sus impuestos. Las sanciones deben ser de forma administrativa, algo que te genere una multa, una mora y que de alguna forma hasta puedan condonarse en casos muy particulares. Sin embargo, si estas situaciones no se hacen, lo único que se va aquí a fomentar, Sandy, es que aquellos empresarios que están en la formalidad pasen a la informalidad y aquellos que ya están en la informalidad se queden en esa informalidad y no hay motivación. No hay motivación porque el incentivo es perverso. Y mira, a mí me llama esto la atención porque obviamente la SAT lo que busca es poder recaudar cada vez más producto de los impuestos y de todo ese tema. Sin embargo, con perseguirlos o con darle este seguimiento, llamémoslo así, por la vía penal, ¿tú crees que va a lograr ese objetivo? No. Y aquí es donde uno no entiende la lógica. Cualquier administración tributaria, cualquier parte del mundo lo que tiene que hacer es ampliar esa base tributaria. Mientras más contribuyentes tengas tú pagando impuestos, vas a tener una mejor recaudación. Y mientras más facilidades les des también. Más facilidades les vas a dar. A la vez, fíjate que esto provocaría situaciones inversas. Ahí es cuando ya se puede hablar de cambiar los impuestos, pero no para subirlos, sino que para bajarlos, porque tienes más personas que pagan. Pero cuando tú pones estos problemas, estas cortapisas y estas dificultades, e inclusive la amenaza de que si tú eres contribuyente pero tienes un problema, y a cualquiera le puede pasar ese, un atraso, alguna situación con su contador, algún mal cálculo, y que van a penalizar esa situación, lo que hace es decir, bueno, ¿sabe qué? Yo mejor ni me formalizo, porque ¿para qué? A problemas me voy a meter. Efectivamente, y sabemos también que, por ejemplo, muchos pequeños y medianos empresarios que serían los más afectados, según lo van a conocer entonces estas personas, los economistas de los diferentes sectores, en ocasiones se tienen estos problemas por desconocimiento, porque no saben muy bien los procesos, por diferentes dudas que les generan, por lo tanto necesitarían precisamente esa ayuda, que les digan, mire, tiene que hacer esto, le vamos, como tú decías, la multa, pero póngase en orden, ¿verdad? Eso significaría más ingresos para la SAT, pero por la vía legal. Imagínate eso, Sandy. A ver, te pongo un ejemplo, un parangón, un símil. Las multas de tránsito. ¿Has visto? Las policías municipales de tránsito son muy estrictas en ese sentido, pero temporalmente ellos también hacen una especie de amnistía y te dan hasta un 75% de descuento. ¿Y qué es lo que pasa? La mayor cantidad de gente llega y paga esas multas. Entonces están pensando con una lógica muy positiva para incentivar precisamente que esto no suceda. Y a ti ya te quedó la lección. Bueno, ya no vuelvo a correr, no vuelvo a infringir de alguna manera lo que hice en su momento. Pero en este caso sí parece una cacería de brujas, literalmente. Y creo que el efecto
puede ser perverso, una antítesis de lo que se quiere, y al final de cuentas esto sí afectará a la recaudación. Debes de recordar una cosa, Sandy, junto con nuestros televidentes: el Estado no produce nada, el Estado produce gastos. Los que producimos todo aquel dinero que maneja el Estado somos nosotros, o financiamos los contribuyentes, y a los contribuyentes es al que hay que incentivar, hay que ayudar y facilitarle la vida como contribuyente. Yo no entiendo por qué en otras ocasiones se ha hecho esta amnistía fiscal y por qué ahora ya no se quiere hacer. Y sí ha tenido buenos efectos, porque en realidad muchas personas, y tú te das cuenta porque vas a la SAT y son grandes las filas que se tienen de personas que se están poniendo al día. Es correcto. Fíjate que un fenómeno que pasa aquí en Guatemala, precisamente por lo que tú acabas de plantear de una manera muy puntual. Muchos empresarios, muchos emprendedores lo que hacen es nunca pagar sus impuestos como debe ser, porque no se formalizan, no sacan su número de NIT como empresa, obviamente no tributan lo que debe ser, y ahí es donde empieza a perder el Estado guatemalteco. Esta medida lo que está haciendo en este momento es meter miedo realmente, ya hablando en el buen chapín. Y encima de todo, te recuerdas que de la SAT ya hemos venido platicando aquella oficina alterna de investigaciones que parece un híbrido, es SAT o es Ministerio Público. Entonces creo que no es el rumbo que se debe de seguir. Esperemos que haya también alguna posibilidad de que recapacite SAT en este sentido y más bien atraiga a estos pequeños y medianos contribuyentes, y sobre todo atraiga a aquellos que están en la informalidad para facilitarles lo que tú decías, el que puedan contribuir como todos los guatemaltecos. Exactamente, que a la larga entonces el Estado pueda tener mayores ingresos por producto de estos tributos. Pero mira, a mí me parecería, y tú me vas a decir si no sería la vía más ágil y la vía... A ver. Pues la verdad que podría generar más incentivos, que por ejemplo las empresas que en este caso serían citadas legalmente o con alguna denuncia, no sé cómo van a proceder, ¿por qué no citarlas y decirles, bueno, esto está mal, hay que poner en orden esto, tienen tantos días para poder hacerlo, y si no, ahí sí, ¿verdad? Sí. Porque obviamente a veces se necesita un regaño. Muy bien, claro, si se logra demostrar que ya también hubo un dolo por parte del empresario, es decir, una evasión fiscal, que él sabiendo que tenía que pagar no pagó, ahí sí es una cuestión diferente, porque eso sí es penal. Pero si es cualquier otra cuestión en la cual se haya incumplido un pago y en lo demás esté en orden, esto es la vía contenciosa administrativa. Y lo bueno de la vía contenciosa administrativa es que no es una situación penal y que es una cuestión que tú puedes arreglar, incluyendo con rebajas. Es decir, si tengo una multa que pagar de 100,000 quetzales y no tengo cómo pagarla, bueno, mire, por haberse presentado el incentivo es que va a pagar el 50, el 25 o el 75% de esa multa, pero pague, porque al final de cuentas lo importante es que pague, porque si no, lo que debe tampoco lo va a pagar y simple y sencillamente se va a dejar de percibir el resto de plata que pudiera tributar esta persona o esta empresa. Claro, Julio, yo te pregunto, de darse entonces este plan que tiene la SAT, ¿a dónde pararían todos estos casos? De darse esto, lo que vendría a acrecentar es el problema en los tribunales de justicia penal específicamente. Judicial. Exactamente, muy bien, Sandy. Y no es necesario, de verdad no es necesario. El tema tributario, salvo la defraudación fiscal o el contrabando, ahí sí es delito penal. Todo lo demás es administrativo y son otros juzgados. Existen los juzgados de lo contencioso administrativo que ya tienen su carga de trabajo per se. No volvamos penal lo que no es penal. Esto es como cuando hablamos, y con esto termino este análisis, Sandy, la semana pasada de la ley de violencia contra la mujer. Si es, por ejemplo, un tema del divorcio, no vuelva usted penal lo que es un tema de familia. Y en este caso no vuelva penal lo que es contencioso administrativo. Así es, y bueno, vamos a ver si finalmente se toma esa decisión, si se desarrollan y ejecutan entonces estos planes, o al final pues la SAT recapacita y puede tomar otro tipo de medidas. Así es. Bueno, ahora vamos a tratar otras noticias que también tenemos preparadas para usted. Resulta que representantes del Ministerio de Finanzas analizan diferentes riesgos de la no aprobación de la próxima propuesta de presupuesto 2019. Recordemos que es el 30 de noviembre cuando se tiene que aprobar en el Congreso de la República. Caso contrario, regirá el de este año. De no aprobarse el presupuesto para el siguiente año, el titular de la cartera del Tesoro explica que podría dificultarse el cumplimiento de algunos compromisos del Estado, como el tema de la alimentación escolar. Es muy difícil trabajar 2 años más tarde, en 2019, con el presupuesto 2017, porque hay gasto y que crece simplemente porque crece la población, porque
crece el endeudamiento, por lo tanto el servicio a la deuda, crece el número de personas pensionadas automáticamente. Hay obligaciones que vienen, hay préstamos que estaban incluidos en un presupuesto que ya no existen, digamos, que entonces se desarma el presupuesto y 2 años sería una brecha muy grande, aparte de un mensaje muy negativo. Asimismo, explica el ministro de Finanzas que la dificultad sería mucho más grande, debido a que el 2019 es un año electoral. Nos costaría muchísimo administrar requerimientos como tema de alimentación escolar, digamos, cumplir con la ley sería contradictorio con los espacios presupuestarios disponibles, habría que buscar una solución. Sería muy complejo hacer el financiamiento del proceso electoral, ¿sí? Que tiene un crecimiento importante en el 2019 porque no es un año de elecciones, a diferencia de un año sin elecciones. Habría problemas precisamente para poder inclusive cumplir con algunas obligaciones de requerimientos judiciales en algunas carteras por los mismos candados que arrastra el presupuesto. Otro de los riesgos fiscales es un déficit de más de 2.000 millones de quetzales para pensionados, derivado a la adhesión de 2 grupos más a las clases pasivas. Este año recordemos que se agregaron inclusive 2 grupos con la legislación que agregó a los pensionados de defensa y los pensionados de Guatel, que ahora son parte del sistema de régimen de clases pasivas. El año 2016 se hizo un aumento a los beneficios sin aumentar los aportes y es un tema que políticamente es difícil de administrar y cada vez genera, digamos, un déficit que este año ya ronda los 2.800 millones de quetzales, más de lo que se recauda por contribuciones, o sea, de los ingresos tributarios una parte importante va dirigida a atender el tema de clases pasivas. Y se plantea que es un tema que tiene que ser abordado de manera estructural y completa. Según el ministro de Finanzas Públicas, en este momento se encuentran en la fase final para la presentación del proyecto de presupuesto 2019 y esperan entregarlo antes de la fecha límite. El presupuesto para el próximo año asciende a casi 89 millardos de quetzales. Autoridades de gobierno esperan un fallo pronto y apegado a derecho en relación al caso de la mina San Rafael. El retardo en la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de la minera San Rafael llamó la atención del vicepresidente de la República, Jafet Cabrera. Una de sus preocupaciones es el resultado que se tiene en este momento sobre el Producto Interno Bruto del país. De la mina San Rafael es lamentable lo que está sucediendo en el país, ¿verdad? Son más de 400 días que la Corte de Constitucionalidad no evacúa los amparos correspondientes que tiene. Y esto está provocando esta situación que también tiene que ver con el Producto Interno Bruto, el proceso económico del país y esta pobre gente que se queda sin empleo, que es parte de una responsabilidad que tienen los magistrados de la Corte. Así es de que esperamos que ellos resuelvan conforme derecho. Eso es lo único que les podría decir. Por aparte, el vicemandatario descartó una privatización en el Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a la calificación otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La categoría no se ha perdido, lo que sucede es que no hay ninguna compañía que tenga vuelos directos hacia los Estados Unidos. Y esta es una situación que prevalece en los dictámenes del gobierno de los Estados Unidos, por lo cual están quitándole la categoría, pero no es porque haya algún aditamento de falencia dentro del aeropuerto. El señor director de Aeronáutica está solicitando una intervención para hacer más ágiles los procesos en torno a la privatización. Pues yo de momento no tengo ninguna información de que esto vaya a seguir alguna alternativa que el gobierno haya planteado, y entonces si él está pidiendo una intervención habría que dialogar con él directamente para ver los términos de la intervención y para ver por qué razón es que no ha existido esta situación que se da en las compañías de las aerolíneas que no tienen vuelos de Estados Unidos o no tienen presencia directa en Guatemala. Y bueno, concluimos entonces con este bloque. Yo te pregunto, Julio, ¿te gusta el café? Me encanta el café, pero hay problemas con el café. Vamos a regresar con este tema después de la pausa. A la medida.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos de la caída en el precio internacional del café. Esto ha provocado una alerta para toda la cadena de producción. Anacafé, por ejemplo, advierte que este movimiento internacional podría afectar a más de 120,000 familias que dependen del cultivo del aromático. 121,000 familias son productoras de pequeñas áreas. ¿Qué quiere decir? Que no viven únicamente el café, sino que parte de su día, parte de su jornada laboral, la va a trabajar a otra unidad productiva. Ya sea café, ya sea caña de azúcar, ya sea hule, dependiendo la época. Pero hoy, como no solo es el café el que se está viendo afectado, sino es toda la agricultura, entonces lo que va a generar es un mucho menor ingreso para esas familias. Lo que va a generar es un mayor índice de desempleo en el país, que es altamente preocupante, que va a tener una sola vía de solución: la emigración al norte. Empresarios establecen que los precios son similares a los del 2006, lo que provoca incertidumbre y desanima a productores. Al respecto, el Ejecutivo analiza las medidas a tomar para apoyar a pequeños productores. En torno a lo del café, yo le puedo decir que recientemente estuvimos en el Congreso Nacional de Caficultores, en donde invitaron a entidades internacionales, y ahí se planteó este problema, y por eso es que los cafetaleros han estado insistiendo en el apoyo de los fideicomisos para salir adelante en este proceso tan difícil que ha tenido el café, además de los precios muy bajos por la situación que a nivel mundial hay países que están produciendo mucho café, y también el problema de la roya, que ha sido una de las cosas que ha venido a afectar a Guatemala. Pero esto se está viendo en el contexto general. El MAGA está trabajando con ellos, con los caficultores, y esperamos que realmente podamos salir de esta crisis. En la cosecha 2017-2018, el precio del saco del café alcanzó los $122, equivalente a 912 quetzales, pero a la fecha ronda los 725. Bueno, esto es dramático. En su momento el café fue declarado un patrimonio intangible acá de nuestra nación. El café es el mayor producto de exportación tradicional de Guatemala por años. Esto ya es de décadas. Representa el 12% de las exportaciones de nuestro país totales al extranjero. Además representa entre un 2.5 y 3.5 del Producto Interno Bruto. Es decir, es algo muy importante en la economía guatemalteca. Como veíamos en la nota, más o menos 120,000 familias en Guatemala dependen del cultivo del café. El precio del saco del café alcanzó en la cosecha 2017-2018 en promedio los 912 quetzales por saco de café. El precio actualmente ronda los 725 quetzales. Desde el año 2006 no se había dado un precio tan bajo en el costo internacional del café. Ya solo de entradita ahí se están perdiendo casi 200 quetzales para los productores y todas las personas que trabajan alrededor del café. Estos precios similares a los del año 2006 van a impactar de manera fuerte, pero muy negativa en la economía de nuestro país, Sandy. Una economía que en el tema de los caficultores, por ejemplo, ha estado pues bastante movida, si lo queremos ver, porque el tema de la roya y diferentes situaciones han venido a afectar el cultivo, y ahora que se encuentran con este fenómeno internacional que se está dando, imagínate. Esto tienes tú muchísima razón. Aparte, hay que decir también algo que es muy importante. El café guatemalteco está muy bien cotizado en el mundo. Está dentro de los 10 cafés más importantes y de mejor calidad, ¿verdad? Junto al colombiano, al brasileño, al guatemalteco y otros que se producen en distintos países. Sin embargo, es preocupante ver cómo en este año hay tantos problemas en la economía guatemalteca. Ayer hablábamos del tema del aeropuerto, hace unos minutos hablamos de los temas de incentivos o no fiscales para los contribuyentes. Hoy estamos hablando de cómo se puede llegar a tener pérdidas que van a ser millonarias, que van a llegar a impactar. Si son 120,000 familias, Andy, ¿te imaginas tú qué cantidad de personas hay detrás de ese número? Y va a llegar a impactar a ellos, va a llegar a impactar a nuestro país, y al final de cuentas esa situación
situación en cuanto a uno de nuestros cultivos más fuertes, junto con la caña de azúcar, que los precios se cayeron. Exactamente. ¿Qué podemos hacer, Julio? Porque obviamente esto no depende del país, depende de cómo se maneje también el tema a nivel internacional, porque obviamente no solo nos está afectando a nosotros, sino también a otras economías, pero la economía nuestra no ha andado de todo bien, hay que mencionar. Sí, la economía nuestra durante el año 2017 ha sufrido muchísimo. Recordemos que hasta por los factores naturales, Sandy, con esta sequía que ha afectado mucho a las familias guatemaltecas, el corredor seco ya lo habíamos visto. Ahora se suma para los productores nacionales de café, para los caficultores y todas las personas que están alrededor, esta situación que se puede volver en una tragedia personal, pero que finalmente, Sandy, representa una tragedia de país. Y tú tienes mucha razón, esto depende de precios internacionales, y los precios internacionales dependen de la producción, y hay países en Asia y en África que están produciendo mucho café, y por eso en el mercado internacional encuentras tanto café y el costo baja. Lo que no están valorando es la calidad del café, porque no tiene para nada la misma calidad que el nuestro. Definitivamente. Y mira, a mí me da mucha tristeza el tema de los caficultores, porque obviamente una cosecha de café lleva bastante tiempo, hay que darle los cuidados, hay que invertir, hay personas que adquieren hasta un préstamo para poder entonces sacar la cosecha con la esperanza de poder tener algún tipo de beneficio. Sin embargo, ahora no hay muchas esperanzas. No hay esperanza, Sandy, y la esperanza es de que esto eventualmente lo que te va a generar es pérdida, o en el mejor de los casos, entre comillas, deuda, pero también va a provocar mucho desempleo dentro de muchas de las personas que ayudaron para la cosecha de café 2017-2018, que para el próximo año no van a tener la oportunidad por lo menos de trabajar en eso. Este tema seguramente, como es parte de los temas económicos, lo seguiremos analizando acá en A la Medida, pero cambiaremos de orden informativo. Así es, vamos a cambiar de orden y ojalá que se tenga una esperanza, porque imagínate, hay muchas familias que dependen entonces del café y definitivamente nosotros también queremos pues sobresalir, ¿no?, en el tema económico. Así que vamos a ver, conozcamos otras noticias. Y en otro tema, solo el 40%, escucha bien, de la población empleada del país está conformada por mujeres, según la ONU. ¿Pero qué está pasando? Aquí le contamos por qué es tan bajo el número. Según la información de ONU Mujeres, la mayoría de mujeres del país se dedican al trabajo informal por la falta de oportunidades en el sector formal. Son empleos muy regulares, sin protección social, que no se pagan como corresponde. Entonces, lo que sabemos de los estudios globales que han hecho compañías consultoras como McKinsey es que si integramos a las mujeres, el PIB global subiría en 26%, lo cual es una cifra no despreciable. Pese a que el nivel académico de las mujeres es superior al de los hombres, la cantidad de mujeres contratadas es más bajo. A la par con los hombres en sus capacidades, pero esto no se refleja ni en los salarios ni en los empleos, porque no necesariamente las empresas están apoyándolas con medidas afirmativas como son, por ejemplo, apoyos en el lugar de trabajo para que no haya acoso, violencia, guarderías, horarios flexibles. No necesariamente las mujeres son las que se apoyan para coaching, mentorías, programas de liderazgo, porque se tienen estereotipos donde se asume que las mujeres no van a poder asumir esas nuevas responsabilidades, no van a tener el tiempo. También vimos estadísticas de que las mujeres invierten 6 horas más que los hombres. Solo el 40% de la población empleada formal del país está constituida por mujeres. La Embajada de México fue sede de este foro de inclusión de mujeres al ámbito empresarial, y ante esta situación, el embajador señala que a nivel regional existen varios retos para lograr una verdadera inclusión de las mujeres en el ámbito empresarial. Entonces, mientras no hagamos conciencia de que la igualdad de género es algo que ya está y ya llegó para quedarse, no vamos a poder avanzar en no tener una sociedad más igualitaria. En nuestros países creo que es el gran reto, disminuir la inequidad, pero sobre todo respetar el balance de género, que es estrictamente necesario para que una sociedad pueda avanzar, como una sociedad como las nuestras pueda avanzar en su desarrollo. Por supuesto, hay 2 temas importantes: abatir la violencia de género, que en últimos años hemos visto recrudecerse. México ha sido un tema recurrente. En Guatemala recientemente las noticias nos hablan de esa violencia, que no solo es en la calle, sino fundamentalmente en el domicilio de la persona. Así que nos debemos comprometernos a abatir esa violencia.
La información va a continuar, pero en este momento tenemos que hacer algo. Así es, vamos a ir a un corte, regresamos entonces, no se pierdan las noticias internacionales y unas nacionales que todavía tenemos pendientes. Ya volvemos. Y bueno, regresamos con estas noticias de carácter legal. La acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante la CC en contra de varios artículos de la ley electoral y de partidos políticos busca el respeto de la libre emisión del pensamiento, libertad de contratación y también la seguridad jurídica. Así han resaltado los integrantes del CACIF. Bueno, está en viola el principio básico de la libre emisión del pensamiento, que es para nosotros lo más importante, es restringir la información al público, que sea objeto de una previa censura, aunque sea por un tribunal electoral. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, pero es un mal principio, porque está violando la ley, el orden constitucional. Y el segundo gran tema es la libertad de contratación. Los medios pueden contratar, en mi opinión, con quienes consideren conveniente. Por aparte, la falta de aclaración sobre lo que se puede catalogar como campaña anticipada provoca incertidumbre en el plano social, informativo y político. El tema es que la ley electoral está bastante mal redactada y ya tuvimos una primera muestra la semana pasada, cuando se hablaba de si se está haciendo o no, se está haciendo campaña electoral anticipada, y el Tribunal Supremo Electoral pues en ningún momento ha dicho qué se considera una campaña electoral anticipada, qué es lo que no se considera campaña electoral anticipada, desde cuándo empieza una campaña, porque ahorita lo que sucede es que en los próximos meses vamos a tener muchas asambleas generales de los partidos, los que queden, tampoco está definido cuáles van a ser cancelados, cuáles no van a ser cancelados. Entonces hay incertidumbres. CACIF resalta que en las próximas elecciones es necesario que se cuente con reglas claras y prevalezca el respeto constitucional. Con la integración oficial de El Salvador a la Unión Aduanera, el Triángulo Norte Centroamericano se convierte en un importante bloque de atracción de inversiones y comercio, señalan miembros de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Empresarios aplauden el proceso de integración de El Salvador, pues auguran que a corto plazo las ventas y compras de los tres países superarán los 35.000 millones de dólares. La integración centroamericana mejorará el flujo comercial y de personas. Se proyecta que el proceso comercial convierta a las tres naciones en la séptima región más poderosa del continente. Por aparte, El Salvador prevé que al cierre del año serán habilitados varios puestos fronterizos, principalmente en la aduana de El Poy y El Amatillo. Se espera que Nicaragua, Costa Rica y Panamá se sumen al proyecto regional. Y vamos con la noticia internacional que ha acaparado la atención. El Salvador decidió cortar sus relaciones diplomáticas y económicas con Taiwán, volteando la mirada hacia China. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén aseguró en un discurso que la decisión de romper los vínculos con Taiwán se produjo después de un análisis cuidadoso, afirmando que traería una gran oportunidad para el país. La República de El Salvador se suma a otros 177 países que han aprobado la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una sola China, que el gobierno de la República Popular China es el único legítimo en representación de toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Sánchez Serén aseguró que 3 altos funcionarios salvadoreños están en Pekín y firmaron un acuerdo sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas. Momentos antes del anuncio del presidente salvadoreño, Taiwán ya había anunciado la ruptura diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Joseph Wu, señaló al gobierno salvadoreño y dijo que habían pedido enormes fondos económicos para la construcción de un puerto en su país y que Taiwán se negó a entregarlo por considerar el proyecto inviable. También aseguró que rechazaron peticiones por parte del partido gobernante de financiar parte de su campaña electoral para las próximas elecciones salvadoreñas que se celebrarán en febrero del próximo año.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador dijo que las acusaciones que hizo el canciller taiwanés no son ciertas. En Estados Unidos, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, confirmó que junto al senador de Colorado, Cory Gardner, presentarán una enmienda en conjunto para que Estados Unidos corte la ayuda a El Salvador por la decisión tomada. El gobierno salvadoreño propinó el más reciente golpe a la isla autónoma que China ha intentado aislar en el escenario global por años. A principios de este 2018, la nación de África Occidental, Burkina Faso y República Dominicana rompieron relaciones con Taiwán. Panamá hizo el cambio a China en 2017. Taiwán aún es reconocida por 16 países pequeños, incluyendo Guatemala y el Vaticano. Taiwán se separó de China continental en medio de una guerra civil en 1949 y China considera que la isla es su territorio. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirme, solo te reitero, qué buen look. Gracias, Julio. Y bueno, muchísimas gracias a usted que está pendiente y que también está en contacto con nosotros en redes sociales. Los esperamos mañana a las 9 de la noche. Con permiso, feliz noche.